Muy buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Te saluda la profesora Vanessa. El día de hoy vamos a trabajar el área de trigonometría y estos son nuestros acuerdos. Estar atentos a la explicación, disfrutar de la actividad, trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencia y no olvides revisar tu índice. Bien, vamos a ver qué es lo que nos tiene Elmo para el día de hoy. ¿Recuerdas cuál era la hipotenusa de un triángulo? ¿Recuerdas cuando estuvimos trabajando con los triángulos rectángulos? ¿Qué es la hipotenusa? ¿Es un cateto o es el lado más largo del triángulo? ¿Qué opinas tú? Espero tu respuesta. Ponle pausa al video y envía tus respuestas. Muy bien. Ya has enviado la respuesta, te lo agradezco. Ahora, en conjunto, vamos a cotejar esas respuestas. Muy bien. La hipotenusa es lo que estás observando en esta figura. Es la parte más extensa de mayor medida dentro del triángulo rectángulo. Habíamos dicho que este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y en todo triángulo rectángulo, aparte de haber una hipotenusa, también está el cateto opuesto y el cateto adyacente, formando parte del triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros teníamos que resolver el teorema de Pitágoras, teníamos que considerar los valores tanto del cateto opuesto adyacente o de la hipotenusa según el caso. Bien, ahora, ¿qué más nos quiere decir Elmo en este momento? Que nuestro tema a trabajar para el día de hoy son las razones trigonométricas. Y, aparte de eso, el propósito del día será hallar razones trigonométricas. Solamente vamos a trabajar con el seno y el coseno. Pero para esto será importante leer esto que tenemos en nuestro compendio. ¿Qué es una razón trigonométrica? Se define como el cociente entre dos lados de un triángulo. Es muy importante tener en cuenta esto. Se define como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Respecto a un ángulo agudo, también podemos afirmar que es la comparación de dos lados del triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces tenemos aquí cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Elementos del triángulo rectángulo para determinación de las razones trigonométricas son lo que acabamos de leer, adyacente, opuesto e hipotenusa. En esta primera parte del capítulo definiremos únicamente las razones, es decir, solamente las vamos a identificar, ¿correcto? Para un mejor aprendizaje. Muy bien. El seno, es decir, de esta figura sería el cateto opuesto con la hipotenusa, mientras que el coseno sería el cateto adyacente más la hipotenusa. Por eso cuando hallamos razones trigonométricas, en este caso las razones del seno y las razones del coseno, es importante tener en cuenta esto de aquí, que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa y el tangente es igual al opuesto con el adyacente, es decir, el tangente trabaja con los dos catetos. Pero solamente el día de hoy vamos a trabajar con el seno y con el coseno. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a practicar, nos dice el amigo Elmo, y es lo que vamos a hacer en este momento. Presta mucha atención. Ten a la mano tu lápiz y tu borrador. Bien, te vas a ubicar en la página número 5 de tu compendio, donde dice practiquemos. Y vamos a observar el triángulo que tenemos aquí. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿correcto? Y la hipotenusa vale 5. Tenemos el cateto que vale 3 y el otro cateto que vale 4. Y el ángulo
alfa. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular el seno de alfa. Muy bien. Entonces, para yo poder calcular el seno de alfa en esta figura, tengo que recordar que las razones, ¿no?, trigonométricas, en este caso hablando del seno, es igual a cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, aquí voy a resaltar con el resaltador amarillo el ángulo alfa, ¿correcto? Muy bien. El cateto opuesto es aquel que está al lado opuesto del ángulo. En este caso sería 3. Ese sería el opuesto. Entonces vamos a poner lo siguiente aquí. Voy a poner seno de alfa es igual, lo voy a escribir aquí abajo, al opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 5, entonces lo vamos a dejar expresado de esta manera, ¿no? Ahora, si yo quiero resolver y quiero detallar, puedo dividirlo y me va a salir decimal, pero solamente lo que estamos haciendo en este momento es identificar estas razones del seno alfa y por eso lo vamos a dejar expresado de esta manera. Y decimos que el seno de alfa es igual a 3/5. Muy bien, estudiantes. Ya tenemos nuestro primer triángulo resuelto. Continuemos. Ahora tenemos que hallar seno de teta. Muy bien, es otro ángulo dentro de este triángulo rectángulo. Muy bien, lo voy a resaltar nuevamente con amarillo y acá tenemos el ángulo teta. Me piden ahora calcular el seno. Seguimos trabajando con el seno y ya sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿correcto? Entonces, el cateto opuesto del ángulo teta sería el lado, el cateto o la medida opuesta. En este caso, tenemos aquí 5, que está al lado opuesto del ángulo teta. Entonces decimos que es el cateto opuesto y la hipotenusa es la que tiene mayor medida, sería 13. Entonces decimos que el seno de teta es 5 sobre 13 o 5/13, ¿correcto? Ya tenemos de esta manera resuelto otro triángulo trabajando con las razones trigonométricas. Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos el número 3, el triángulo número 3. Tenemos el triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a recordar, no olviden estudiantes, es importante recordar esto de aquí, las razones trigonométricas. Seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Pero solamente estamos trabajando con el seno y el coseno. Ahora nos piden hallar el coseno de alfa. Y el coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa, es decir, es igual al cateto adyacente del ángulo alfa sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a identificar, acá está el ángulo alfa. Y me dice que el coseno es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es aquel que se encuentra formando el ángulo. ¿Quién se encuentra formando el ángulo? Lo vamos a resaltar. Es este lado de acá, el que vale 30, ¿correcto? Bien, lo voy a borrar para que no se vea tanto así. Entonces, ya una vez que lo hemos identificado, entonces decimos que el coseno de alfa es igual a 30 sobre la hipotenusa, que vale 50. Y este sería el coseno de alfa. Muy bien, estudiantes, vamos por buen camino. Continuemos. Ahora tenemos el triángulo rectángulo número 4. Uy, uy, uy. Ahora sí ustedes dirán, profesora, pero acá nos está pidiendo algo. Claro, acá nos está pidiendo algo. Calcular coseno alfa y seno teta. Bien, primero, para no asustarnos y preocuparnos, vamos a identificar ambos ángulos. Acá está.
ángulo alfa y ángulo teta. Primero vamos a empezar con lo que nos pide, que es el coseno de alfa. Vamos a empezar entonces con el ángulo de acá. Sabiendo que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces el cateto opuesto al ángulo alfa es el que está al lado contrario, al lado opuesto. Entonces decimos que es 9 y la hipotenusa, que es 15, entonces decimos que ese sería en el seno de alfa. Pero hablando en el coseno de alfa, ya vamos a hallar, ya que mencioné al seno de alfa, vamos a hallar el seno de alfa, sería 9 sobre 15, correcto. Pero nos están pidiendo el coseno. Bueno, ya hemos hallado el seno de alfa, vamos entonces ahora a tratar de hallar el coseno de alfa, ¿correcto? Que el coseno de alfa sería el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, vamos a tener que ya no tener en cuenta el opuesto, sino al adyacente. ¿Y quién es el adyacente? El cateto que forma el ángulo alfa. Y aquí lo tenemos. Entonces, es 12 sobre 15. Muy bien. Acá lo vamos a poner ya 12 y lo voy a poner así, sobre 15. Necesitamos espacio y lo vamos a borrar este de acá. Ahora me piden el seno de teta. Muy bien. El seno del ángulo teta es este que está acá, que voy a volver a encerrar. Muy bien. Entonces, el seno es el opuesto con la hipotenusa. El opuesto del seno de teta, del ángulo teta, es 12. Entonces también sería 12 sobre 15, que es el valor de la hipotenusa. Y nos piden prácticamente multiplicar. Entonces voy a multiplicar 12 quinceavos, que es lo que hallé del coseno de alfa, por, me sale lo mismo, ¿verdad? 12 quinceavos por el seno de teta. Recuerden que el coseno de alfa es el adyacente con la hipotenusa. Entonces, si es el adyacente, por eso es que se eligió, en este caso, a 12, ¿verdad? Porque 12 es el adyacente de alfa con la hipotenusa. Por eso es que se puso 12 quinceavos. Y en el seno de teta se pide el opuesto. Entonces, el opuesto de teta, ¿quién está al otro lado, al frente? 12. Entonces, se repite, 12 sobre 15, ¿no? ¿Y qué hago yo para resolver? Bien, basta que ya tenga un valor para resolverlo como si fuese una fracción normal. Entonces, yo lo que puedo hacer es simplificarlo para que sea más fácil el momento de multiplicar. Tercia de 12, vamos a sacar la tercia. Tercia de 12 es 4, tercia de 15 es 3, ¿no? Es 5, vamos a poner tercia de 15, 5. Lo mismo acá, 4 y 3. 4 y 5. Yo sigo con el número 3. 4 y 5, ¿correcto? Porque 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15. Bien, entonces, sabiendo esto, ahora lo vamos a borrar. Y vamos a poner entonces acá lo que había resultado. 4 quintos por 4 quintos, ¿correcto? Entonces yo simplemente pongo así, ¿no? 4 por 4 me da 16, 5 por 5 me da 25 y lo puedo dejar ahí, ¿no? Y si yo quiero puedo seguir simplificando para reducir la cantidad, ¿no? Y de esta manera es como nosotros vamos resolviendo. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos pide hallar el seno de alfa nuevamente. Ya sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a identificar nuevamente, lo voy a sombrear de amarillo, al ángulo alfa. Ya lo identificamos. Ahora vamos a proceder a resolver. El seno de alfa, en este caso, viene a ser el opuesto
con la hipotenusa. El opuesto de alfa viene a ser este cateto 20. 20 sobre 15. Pero me dicen al cuadrado. Quiere decir que esto está al cuadrado, ¿correcto? Entonces, es como que estoy hallando prácticamente una potencia. Muy bien. Lo que puedo hacer también es simplificar, ¿no? Puedo simplificar también para reducir el valor y puedo ir simplificando, ¿no? Quinta de 24, quinta de 15, 3, ¿no? Entonces ya me salió más pequeña la cantidad y entonces así será más fácil resolverlo, ¿verdad? Ahora, lo mismo ocurriría si hacemos el coseno al cuadrado de alfa como está acá. El coseno es el adyacente, entonces el adyacente de alfa sería 8 y la hipotenusa 10. Y esto también lo pondríamos al cuadrado. Ahora, si yo quiero reducir, lo puedo simplificar, ¿no? Mitad de 8, 4, mitad de 10, 5 y ya tengo algo más pequeño para llevarlo a potencia, 4 sobre 5, ¿no? Y de esta manera es como nosotros podemos dejar expresado las razones del seno y del coseno. Muy bien, ahora vamos a continuar. Tenemos aquí el 7 y el 8, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir practicando en casa. Para eso es importante que recuerdes las razones trigonométricas. Bien, recuerda que las razones trigonométricas, ¿ya? Son seno, coseno, tangente y el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle un clic para... Bien, vas a resolver el ejercicio 7 y 8 en casa. La página 7, donde dice trabajemos en casa, lo vas a dejar para resolverlo en la próxima clase porque vamos a hacer un repaso de este tema y vamos a añadir otros datos que son importantes antes de continuar con las razones trigonométricas. Es importante reforzar esta idea básica que hemos visto el día de hoy. Por eso que la página 7 y 8 lo vas a dejar para la próxima clase. Recuerda, acá lo voy a escribir. Ya, la página 7 y 8 lo vas a dejar para la próxima clase para seguir reforzando. Solamente en casa vas a terminar de resolver el ejercicio 7 y el ejercicio 8. ¿Correcto? Y estas páginas que estoy poniendo entre paréntesis lo vas a terminar de resolver para la próxima clase. Lo vamos a hacer en conjunto, lo vamos a volver a repasar resolviendo los ejercicios de la página 7 y 8 en la próxima clase. Por eso, muchas gracias por participar y de todas maneras te voy a dejar un pequeño video en otro link para complementar lo que hemos hablado el día de hoy. Recuerda que solo vas a resolver el ejercicio 7 y 8 y las páginas 7 y 8 lo vamos a trabajar en la otra clase. Muchas bendiciones y además no olvides lavarte las manos, limpiar y usar alcohol, usa tu mascarilla y protector facial. Cuídate, cuídame y todos nos cuidamos. Muchas bendiciones.